E ingresamos nuevamente en esta semana aquí en Viajes y Lecturas con Cristian Velasco, editor, filólogo desde Oviedo, Asturias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Cristian. Buenas noches, Diego, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Un placer saludarte y saludar, por supuesto, a toda la audiencia que nos escucha bien a través de las ondas o bien a través de Internet. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Cristian, bienvenido. Y bueno, viajaremos nuevamente junto a Viajes y Lecturas. ¿Qué destino tenemos en esta noche? Pues esta noche, como sabes, Diego, yo siempre trato de... me está mal decirlo, pero no preparo mucho esta intervención porque creo que tendríamos un efecto pernicioso, ¿no? Si la preparase mucho, con muchos datos, sería algo que puede hacer cualquier oyente, sería algo quizá demasiado erudito, sino que lo que trato es de basarme un poco en las experiencias de esos viajes, ¿no? Contar alguna anécdota, contar mis impresiones que, bueno, quizá a alguien le puedan interesar o llamar la atención. Y en ese sentido nos vamos a una antigua república de la Unión Soviética que tuve el placer de visitar este verano, a Letonia, en el mar Báltico. De las tres repúblicas bálticas que formaron parte de la extinta Unión Soviética, ubicamos, repaso yo en voz alta para ubicarme yo, porque siempre tuve mis dudas con su situación en el mapa, pero vamos, a orillas del Báltico, Estonia es la que está más al norte, Letonia la que estaría en el centro y Lituania la que estaría más al sur. Pues bien, en el verano de 2017 yo viajé durante 3 semanas por Letonia, un viaje extraordinario, precioso, me dejó una honda huella. Y me imagino yo que allí habrán rastros de, por más que ya pasaron 27 años desde que Letonia volvió a ser independiente, luego de la disolución de la Unión Soviética, pero me imagino yo que quedarán todavía rastros de lo que era aquella Europa del Este, ¿no? Sí, especialmente en algunas zonas, Diego, y además, mira, en esta columna yo hablo de viajes y lecturas, y no es una columna pensada para hablar de política, ¿no? Que podría serlo, vamos, no tengo ninguna objeción. Pero se nota, es un país en el que está muy presente la memoria histórica. Está muy presente porque fueron víctimas de dos tiranías. Fueron víctimas de la tiranía nazi durante unos años, y terrible lo que allí se vivió, puedes imaginártelo, terrible. Y fueron víctimas de la tiranía soviética durante muchísimos más años, hasta hace unos 27 años, ¿no? Hasta que se independizaron. Y tanto el horror nazi como el horror comunista lo sufrieron y lo tienen muy presente, ¿no? El haber sido víctima de 2 totalitarismos como los que asolaron esas regiones durante el siglo XX. Y eso se ve, pero también se ven los restos de lo que fue la presencia soviética en algunas zonas, ¿no? La sobriedad, la austeridad de algunas zonas, insisto, no de otras. Las zonas obviamente más próximas a la capital ya son áreas como de cualquier otra zona de Europa. Pero yo me interné, digamos, en alguna de las zonas más alejadas de la capital, y ahí sí vi, ahí sí tenía la sensación de estar, con todo el respeto, dicho esto con todo el respeto, pero de estar en otra época. De estar en otra época, como también podemos ver en España, en algunas zonas de España, que uno viaja también a otra época, o supongo que también en Uruguay o en otros países del mundo. No es patrimonio exclusivo de Letonia, pero bueno, en algunas zonas yo sí tuve esa sensación. Claro que sí, las zonas que se alejan quizá de los circuitos turísticos, ¿no? También de lo que se ha ayornado más con lo que son los tiempos que corren, y a medida que uno se aleja de las ciudades capitales o de las grandes ciudades de todos los países, se encuentra con reductos donde aún se mantienen tradiciones y bueno, y formas de vivir no tan globalizadas, por llamarles de alguna forma. Claro, así es, lo estás diciendo perfectamente, Diego. Yo estuve en 2 regiones, de las varias regiones, o de las 4 regiones que tiene Letonia: Kurceme, Cengale, Vizdeme y Latgale.
Latgalia, que decimos nosotros. Yo estuve en Latgale, la primera semana la pasé en Latgale, que es, o Latgalia, que como llamamos nosotros, una zona de lagos, donde se sitúan casi más de 1000 lagos, entre grandes y pequeños, algunos de los más profundos, y es una región que ni siquiera hablan letón, es decir, ni siquiera tampoco hablan ruso, es una región fronteriza con Rusia y con Bielorrusia, pero tienen una lengua propia, el latgalo, y vamos, que resulta absolutamente, bueno, iba a decir ininteligible, me resulta tan ininteligible como el ruso, es decir, pero que incluso a ciertos letones les resulta difícil de entender. Eso es lo que quería decir. Una región católica frente a las zonas ortodoxas y protestantes del país, y una región, Diego, que ni siquiera, con esto creo que nos ubicamos, ni siquiera en las oficinas de turismo o en los hoteles o en algunos restaurantes hablaban inglés. A ver, yo te hablo desde un país que no se caracteriza precisamente por hablar inglés. Ya ves lo que tenemos cuando vienen los extranjeros por aquí, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que en las zonas pensadas para recibir al viajero, como puede ser una oficina de turismo de algunos pueblos, no de todos, o algún restaurante o algún hotel, en la recepción de algún alojamiento, que había personas que no hablaban inglés, incluso gente en edad licear o escolar o preuniversitaria, que no hablaban nada, cero de inglés. ¿Y cómo resolviste la comunicación allí entonces? Bueno, en algunos casos gesticulando, en otros casos dando cosas por sabidas, y en otros te confieso que recuerdo en la recepción del alojamiento donde estuvimos, una casa de principio del siglo XX, preciosa, puedo decirlo, puedo darles publicidad, Luznavas Muitza, ellos llaman Muitza a las manor inglesas, a las casas señoriales que ahora, bueno, ponen al alquiler porque son difíciles de mantener. Y me senté en la recepción, me senté en el ordenador, en la computadora de la recepcionista, abrí el translator de Google y yo le iba escribiendo y marqué español y letón, y le iba escribiendo del español al letón, y así nos íbamos entendiendo, hasta que al día siguiente ya llegó, digamos, la responsable o la jefa del alojamiento, la directora, que sí se manejaba ya en inglés. Insisto en que lo que me sorprendió fue que esto se viese en lugares donde se recibe al visitante, porque repito que no es España un país que se caracterice porque su población hable más idiomas que el español de manera general. Pero bueno, más allá de esta anécdota, si algo recalco de esta región de Latgalia, es el paraíso de la naturaleza. Es un poco las cosas que a mí me llevan a visitar un lugar, ¿no? El contacto con la naturaleza, ¿no? Definí Letonia a la vuelta, alguien me preguntó, y sobre todo esta región, pero bueno, puede extenderse a las zonas del país que conocí. Es un país dentro de un bosque. Yo con eso me quedaría. Es decir, si me propusiesen un lema para su campaña de promoción, les diría eso: un país dentro de un bosque. Es impresionante las extensiones de bosque que llegas a perder. Es como un mar, ¿no? Como un mar de copas de árboles, si lo ves con un poquito de altura, salpicadas por miles de lagos, unos más grandes, otros más pequeños. Impresionante. Una hermosa descripción, sí, Cristian, sí. De un país dentro de un bosque, ¿no? Y además con miles de lagos, dan ganas de conocerlo. Exactamente, desde luego, dan ganas de conocerlo. Nosotros desde España teníamos la ventaja de que había un vuelo directo desde Madrid a Riga, y eso facilita el acceso. La siguiente región que visitamos fue Vizseme, que ahí estuvimos en el Parque Nacional de Gauja. Es una región ya más próxima a la capital, y toda esa sensación de aislamiento que tuvimos en la primera la perdimos. Sí, es verdad que era una región muy tranquila, que no había muchos turistas, pero no fue como la primera, porque en Latgalia, vuelvo a ella, en la primera región, no es que hubiese pocos turistas, es que no había nadie, no había extranjeros. Es decir, entrabas en un restaurante, en un bar, y la gente te miraba. Diego, nos conocemos y sabes que
que no espero que ningún equipo de baloncesto me mande una oferta por mi altura, lo sabes. Bueno, pues imagínate cómo llamábamos la atención dos españolitos de altura, de españolitos, en un país donde las personas son fornidas como sus árboles. Con nuestra cara de españoles, no había extranjeros, nosotros éramos los exóticos, ¿no?, en esta región de Latralia. Pero bueno, sin embargo, en la segunda semana que pasamos ya a las orillas del río Amata, en el Parque Nacional de Gauja, ahí ya era otra cosa. Sí, ya había gente de fuera, ya había visitantes, ya había más equipamientos para recibir al viajero, aunque sin ninguna saturación turística. Te puedo poner dos ejemplos. Hicimos una de las excursiones, de las caminatas que hicimos en la ribera de un río, no nos encontramos con nadie, simplemente con un perro, creo que era un pastor alemán, que nos acompañó durante toda la excursión, incluso se bañó con nosotros en el río. Y una de las visitas que hicimos, una jornada de playa, dedicamos una jornada a ir a la playa, extensiones kilométricas de playa sin cruzarnos con nadie. Era un día de agosto, es decir, verano, entre semana, cierto, era un miércoles o un martes, pero era el mes de agosto. Así que maravilloso también esa segunda región en la que nos alojamos en un hotelito rural que se llamaba Karlamuitza, muy, muy recomendable también. Y la tercera semana nos fuimos ya los últimos días, ya nos fuimos a la capital, ya a Riga. Bueno, eso ya es otra historia. Riga es una ciudad muy bonita, es una ciudad con un casco histórico muy interesante, pero es ya una ciudad europea como puede ser cualquier otra, una ciudad cosmopolita, moderna, sin ningún problema para entenderse, con una muy buena oferta cultural, musical y gastronómica, con 3 o 4 locales muy, muy, muy recomendables. A quien le interese el arte, es el paraíso del Art Nouveau, una auténtica maravilla, una multitud de edificios de ese modo artístico, esas manifestaciones artísticas impresionantes. Y luego también el paraíso de la música. Los letones viven cantando, y en Riga más, ¿no? Una temporada de ópera impresionante. Tuvimos la ocasión de asistir a una representación y bueno, en fin, muy, 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 muy recomendable esta visita a Letonia, Diego, que por supuesto se acompañó de una lectura, como no podía ser de otra manera. La lectura que te ha acompañado en este tránsito por Letonia, y bueno, la comentamos a continuación. Sí, la lectura es de un novelista alemán. Es un libro editado publicado por la editorial Navona, que se titula Novelas Bálticas. Recoge cuatro novelitas, 4 relatos cortos, en realidad, y el autor es un alemán, Eduard von Keyserling, disculpen la pronunciación, con traducción al español de Sandro Fernández y Miriam Dauster. Sandro Fernández, por cierto, asturiano. Es una novela, son 4 relatos ambientados en la zona rural de la región de Curlandia, que es una región báltica que comprende hoy territorio de Letonia y territorio de Lituania. Medio naturalista, medio costumbrista, medio impresionismo literario, en el que se van narrando las vivencias de familias burguesas y aristocráticas durante el veraneo. Por eso me resultó muy propia, ¿no? Porque yo estaba veraneando en Letonia y estaba leyendo unos relatos, unos cuentos sobre el veraneo en Letonia, pero en el siglo XIX, principios del siglo XX. El clima y el tiempo del verano y el lugar allí en Letonia te estuvieron acompañando en esta visita. Por supuesto, sí. Y ya que tocas el tema del clima, es un clima de contrastes. Especialmente, o dicho de otra manera, es un clima muy duro en invierno, muy, muy duro en invierno, extremadamente duro. Es decir, yo me dejé anotando los sitios que había visitado durante este invierno europeo. Miraba desde casa, miraba en internet las temperaturas que había, y había días que las zonas que habíamos visitado en verano llegaban a los 17, 18, 19, 14 grados bajo cero. Impresionante. Claro. Sin embargo, en verano este verano al menos, lo que yo viví, fue unas temperaturas muy agradables,
que solo un día los termómetros se aproximaron a los 30 grados. Lo demás siempre en torno a 22, 23, 20 grados, muy agradables. Le agradecemos llevarnos allí a Letonia, y vamos a cerrar, como lo hacemos siempre, la columna con una sugerencia musical. Pues mira, Diego, ¿no? Además, como te decía, Letonia y toda esa región báltica es una región muy musical, y donde se le da pues muchísima importancia al ballet, a la ópera, a la música clásica. Nosotros el último día asistimos a una representación de ópera, de la ópera de Tchaikovsky, Eugenio Onegin. Y bueno, me traería muy buenos recuerdos poder escuchar alguna de sus arias, quizás el aria final del último acto, que decía algo así como que todos los hombres se rinden al poder del amor.